Saludos cordiales a tantas amigas y tantos amigos que tengo al otro lado del Atlántico y que han tenido ocasión de celebrar con nosotros aquí en la UNED los cursos iberoamericanos de educación a distancia. Desde aquel lejano 1983, cuando celebrábamos el primero, sucesivamente se han ido celebrando hasta llegar a este hermoso 30 aniversario. Yo prácticamente, salvo un paréntesis de unos 4 años, ustedes habrán tenido ocasión de verme, de sufrirme en alguna de las exposiciones que le habré hecho en el curso, y además de los 4 años que estuve de director del Instituto Universitario de Educación a Distancia y, naturalmente, de director de este curso. Bien, se me ha pedido que esté aquí este rato con todos ustedes y desde la dirección del instituto me pidieron que hablase de algo así como de dónde venimos y hacia dónde vamos en la educación a distancia. Pues bien, a eso vamos a ir. Yo les voy a hacer una breve presentación, primero, de qué hablamos cuando hablamos de educación a distancia, esto que ustedes seguro que lo viven con pasión, qué escenarios y modelos se presentan ahora y, en fin, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos en todo lo que supone la educación de hoy, la educación no presencial de hoy, las tecnologías aplicadas a la educación mediada, etcétera, etcétera. Pues vamos a ir por parte. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Pues miren ustedes, para resumir sería lo que tienen ustedes aquí en la pantalla, que realmente está mostrando que si a todos los términos que están debajo de lo que pudiéramos denominar el prefijo tele o el prefijo e de electrónico, le colocan ustedes ese prefijo y salen una cantidad tremenda de denominaciones. Pero si a eso le agregamos en los 2 rectángulos que hay debajo, las denominaciones que aparecen en el primero, las unen ustedes a las que aparecen en el segundo y verán ustedes la cantidad de combinaciones que existen, de denominaciones distintas, de proyecciones, de formulaciones, que al fin y al cabo yo le vengo desde siempre denominando a todo esto educación a distancia en sus distintas formulaciones y propuestas. Esta educación a distancia tiene, si lo quisiésemos sintetizar mucho, 4 características fundamentales. El primero, el de la distancia, que define el término. Los docentes y los estudiantes se ubican en espacios diferentes. La posibilidad de potenciar esos aprendizajes independientes y también esos aprendizajes colaborativos que nos permiten esas tecnologías colaborativas. La base del diálogo didáctico porque queremos que los otros alcancen una serie de objetivos, una serie de metas, una serie de competencias, diálogo didáctico a través de los medios. Y al final, una organización de apoyo que siempre debe existir detrás de estos cursos, detrás de estas propuestas de educación a distancia. Si hiciésemos un recorrido histórico, nos tendríamos que ir muy lejos. Si quieren ustedes, aquella escritura, aquellos símbolos, a la pictografía, a la ideografía, cuando se quería transmitir algo. Si nos acercamos un poquito más en la historia, qué sé yo, les podría poner, por ejemplo, las epístolas, las cartas de San Pablo. Cuando San Pablo escribía aquellas cartas es porque quería que a los que llegasen las cartas adquiriesen unos conocimientos, en aquel caso de la doctrina cristiana. Es decir, toda la historia de lo que han sido cartas, de lo que han sido manifestaciones de transmisión de información, tendrían algo que ver con la educación a distancia. A finales, en el último cuarto del siglo XIX, nacía, al menos los teóricos, los que estudiamos estas cosas, referimos ahí en esa época el nacimiento de la educación a distancia, con la enseñanza por correspondencia, que se trasladó en esa explosión que hubo en la década de los años 70 y años 80 del siglo pasado, con la enseñanza multimedia. Ya utilizábamos los multimedia para trabajar, para mejorar esas posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Enseñanza telemática, el e-learning, mediada la década de los años 90 del siglo pasado. En principios del siglo XXI, el blended learning, a mediados del siglo XXI, la enseñanza 2.0, a través de todo lo que han supuesto las propuestas y las herramientas y aplicaciones 2.0. A continuación, hacia finales de la primera década, se está potenciando el aprendizaje móvil en nuestros días de una manera muy clara y todo lo que suponen los recursos educativos abiertos y estos cursos masivos a los que le dedicaremos un tiempo más adelante. ¿Qué escenarios y modelos se nos presentan? Que probablemente los están viviendo ustedes y que ustedes en esa relación que les he hecho en la diapositiva anterior, cierto que los primeros que vinieron a realizar el curso iberoamericano, pues sí que había mucho de esa historia. De esto vamos a comentar algo. ¿Cómo se nos presenta la educación a distancia? Y probablemente en experiencias que están ustedes viviendo en sus países o en países de su entorno, cierto que todo este tipo de propuestas sí que pueden darse. Me van a permitir que primero me base en este cubo que les presento.
En ese cubo estoy tratando de manejar 3 dimensiones. La dimensión espacio, el mismo espacio y diferente espacio, tiempo, mismo tiempo, diferente tiempo, y tecnologías, mucha tecnología, poca tecnología. Ahí surgen 8 cubos. El único número que no se ve es el 5, que sería el que estaría detrás del 1 y debajo del 6. Miren, para no detenernos demasiado, porque el tiempo que tenemos no es mucho, les voy a indicar que ahí, en ese cubo, se fijen en los números que tengo rodeados en rojo, el 4, el 3, el 8 y el 7. Esos cubos los vamos a ver mejor en esta diapositiva. Ahí tienen el 4, 3, 8 y 7. Y los he querido diferenciar hablando de una educación a distancia, de unas relaciones docentes-alumnos de antes, con tecnologías más convencionales, y lo que serían relaciones de ahora, con tecnologías más modernas. Así tendríamos relaciones en el 3, por ejemplo, diferente espacio, mismo tiempo, unas relaciones convencionales de carácter síncrono. Es decir, esto sería, por ejemplo, el teléfono. Si nos fuésemos al 4, el ejemplo que yo les pondría sería el correo postal, que utilizábamos antes en la educación a distancia. Si ya no vamos a unas relaciones más modernas, más actuales, basadas en las tecnologías, mucha tecnología, señalo ahí en esos cubos, tendríamos una relación, por ejemplo, moderna, síncrona, qué sé yo, podía ser el chat, podía ser el WhatsApp, la mensajería. Y si nos vamos al 8, sería una tecnología moderna aplicada a educación a distancia, y el ejemplo más clásico que aquí tenemos, por ejemplo, son los foros. Ahí tienen ustedes una diferencia de distintos tipos de relaciones que las manejamos todas ellas en la educación a distancia y que serían esos 4 cubos más referidos a escenarios a distancia distintos de los otros 4 que quedarían en el cubo inicial de la diapositiva anterior. Pero más escenarios. En este caso serían los institucionales. ¿Con qué escenarios institucionales en América Latina, en Europa, en todo el mundo básicamente, nos podemos encontrar? 2 bloques grandes y muy claros. Los escenarios de educación unimodal y los duales o bimodales. En los unimodales, instituciones que solo enseñan presencialmente. Diríamos, no nos interesan ahora para el objeto de esta presentación. Escenarios unimodales a distancia. Instituciones que solo enseñan a distancia. Un ejemplo desde la institución que les estoy hablando, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y de esas instituciones a distancia las tendríamos, de estas muy pocas, sin servicios virtuales, serían las clásicas que todavía utilizan sistemas convencionales de educación a distancia, con servicios virtuales o universidades absolutamente virtuales. Si no vamos a lo más habitual, soy buen conocedor de América Latina, y lo que más abunda allí son instituciones duales, bimodales, que tienen enseñanzas presenciales y a distancia. Ahí se podían dar modalidades como que efectivamente dan unos estudios a nivel presencial y otros a distancia, o a lo mejor la misma carrera en 2 formatos distintos. El escenario semipresencial sería el blended learning, es decir, donde hay parte que se imparte a distancia y otra parte que se hace en modalidad presencial. Donde hay algunas materias o asignaturas que se imparten a distancia, siendo las restantes de una docencia presencial, o aquellas otras que lo que tienen dentro de su presencialidad es un complemento virtual. Bien, amigos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el futuro? Este futuro está basado en tecnologías. Y yo el futuro les he querido a ustedes ahí seleccionar 12, podrían ser más, 12 tendencias, que en algunos casos no son tendencias, las tenemos ya entre nosotros. Los entornos personales, los colaborativos, la nube, el aprendizaje móvil, los recursos abiertos, etc. Cada uno de ellos le vamos a dedicar un minuto en diapositivas posteriores. Vamos a ir en el orden que aparecen en la pantalla, viendo uno a uno. Los entornos personales de aprendizaje. Estos son los célebres PLE, o si se quieren decir en siglas en español, EPA. Pues eso es una conjunción de herramientas, de aplicaciones, todas ellas 2.0 básicamente, de servicios que a través de esas herramientas se nos brindan y de conexiones que tenemos utilizando esas herramientas pues con personas, con contextos, con instituciones, y así formamos nuestro PLE, nuestro entorno personal de aprendizaje que nos vale para crecer, para construir, por una parte a nivel individual y por otra parte a nivel colaborativo, que sería la segunda tendencia que les propongo. Son ya las redes, los entornos colaborativos. Cada vez más ese software, esas aplicaciones que están centradas en el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, que lo podemos utilizar estemos donde estemos. Tiene la ventaja de que podemos realizar, estamos hablando a universitarios, proyectos conjuntos
Y si queremos desde la perspectiva del docente, porque pueden ser proyectos que hacemos entre docentes, pero pueden ser proyectos que hacen los estudiantes, y desde la perspectiva docente nosotros podemos con mucha facilidad supervisar el progreso tanto a nivel grupal como a nivel individual. La nube, una tendencia que ya está entre nosotros, pero que se va expandiendo de manera tremenda. Es ese acceder a esos servicios y archivos, esté usted donde esté, y utilice el dispositivo que utilice, lógicamente siempre que esté conectado a Internet. Esto nos va a facilitar mucho esa otra tendencia que es la del aprendizaje móvil. El mobile learning, los teléfonos inteligentes, las tabletas, eso que llevamos en el bolsillo, que son fáciles de transportar. ¿Saben ustedes la expansión de estos dispositivos móviles que desde mi punto de vista se han basado sobre todo en el bajo coste de las aplicaciones? Más del dispositivo en sí, que puede tener precios distintos, el bajo coste, muchas de ellas absolutamente gratuitas, han permitido una expansión impresionante. Son interesantísimas para compartir y de ahí surgen una terminología nueva que están haciendo, esos aprendizajes ubicuos en cualquier lugar, expandido, más allá del sitio donde se genera, donde se produce, invisible, que está etéreo, que está en la nube, que nos podemos hacer con él. Realmente para la educación a distancia esto está suponiendo retos de gran envergadura. Si este aprendizaje móvil lo utilizamos con algo que les voy a decir después, esa banda ancha, vamos a vernos en una perspectiva de posibilidades de grandes logros. Pero yendo en el orden de las diapositivas que les había presentado, estaría el mundo de los recursos abiertos. Cierto que esto lleva ya unos años. Estos recursos abiertos que se ligan ahora con los MOOC, a los que me referiré posteriormente. Aquí el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ciertamente fue muy pionero en poner a disposición de toda la comunidad recursos educativos abiertos. Hoy generalmente todos estos recursos se publican bajo algún tipo de licencias, generalmente las más reconocidas son las Creative Commons. Y en la universidad yo me empeño, mis queridos colegas, que se fijen en esto, que compartamos, que lo que nosotros hacemos, sabemos, estudiamos, si estamos en la universidad, es para que llegue a otros, no solamente a los alumnos, sino también a nuestros colegas. Así crece el conocimiento. ¿Qué queremos ocultar? ¿Qué vamos a ocultar? Podríamos decir que si queremos ocultar algo, al fin y al cabo, Internet nos va a traicionar, porque más pronto que tarde, esto que conocemos y que tenemos, al final va a estar en la red. Entonces yo animo a ese compartir y precisamente los recursos abiertos son una buena vía para ello. El juego, principio fundamental de la pedagogía y de la educación. Nacido, bueno, es de la pedagogía de siempre, pero se potenció a finales del siglo XIX con los principios de la escuela nueva. Esto es el juego fundamental en educación. Cómo ahora muchas veces a los niños se les prohíbe o se les limita esas posibilidades de jugar, de utilizar los videojuegos, por ejemplo. ¿Qué ventajas educativas tiene esto si se utiliza bien? La gamificación no es ni más ni menos que eso, la mecánica del juego aplicada a otros sectores. El juego en el aprendizaje y las posibilidades tremendas que tienen para esas adquisiciones, esas competencias, el logro de esos objetivos. La realidad aumentada, pues ver esa realidad a la que se agregan elementos virtuales, aquello que usted toca, aquello que usted puede enfocar con su teléfono inteligente, se le aportan una cantidad de datos, esa realidad aumentada, saber mucho más y de inmediato, con simultaneidad, de una cantidad de información que, si estamos moviéndonos en contextos educativos, eso no tiene parangón hoy día. Los asistentes virtuales. Hombre, aquí me limitaría quizás a ponerles a ustedes, que seguro que lo conocen, el asistente Siri de Apple, de los dispositivos de Apple. También Android tiene sus asistentes virtuales. Esto es una tendencia clara que va a ir cada vez más en desarrollo. Estos controles a través de la voz, de los gestos, ¿dónde podemos llegar si prácticamente no vamos a tener las posibilidades estas de casi hablar con nuestro dispositivo para que nos solucione el problema que en ese momento tenemos? Cuando les hablaba del aprendizaje móvil, les hacía una referencia a la banda ancha móvil. Esto está llegando, esto es una tendencia clara. En España recientemente no ha pasado un mes de las primeras propuestas de los operadores sobre las redes 4G. Miren ustedes, aquí se está desvaneciendo esas fronteras de las conexiones móviles, de los teléfonos móviles a los teléfonos fijos. Esas conexiones van a ser la primera opción porque van a ser más económicas.
Imagínense ustedes en países donde los tendidos del cableado para la telefonía móvil suponen realmente un problema. Hoy realmente va a ser mucho más económico utilizar esta banda ancha móvil con una potencia increíble, y que aquí yo creo que va a haber mucho del futuro de nuestros sistemas de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Las insignias. Bueno, pues esto sería que nos hagan un reconocimiento por esas etapas que nosotros vamos superando. Sería un poco como las fases de los videojuegos. Cuando si alguno de ustedes realizan un videojuego y van ganando fases, qué ilusión cuando se supera una de ellas. Pues nos darían esa especie de certificado, de badges, de insignias, y que de alguna manera nos pueden a nosotros avalar esos aprendizajes que hayamos podido adquirir. Otra tendencia, la clase al revés, que algunos las entienden, el Flipped Classroom, que algunos las entienden como solo referida a la presencial. Yo en los sistemas de educación a distancia con planteamientos tutoriales, donde hay tutorías presenciales, por ejemplo en la UNED, creo que sería una especie como de blended learning renovado, actualizado. Den ustedes una vuelta a estos planteamientos, a estos sistemas de la pedagogía invertida, de la clase al revés, de la enseñanza al revés. Lo que se hace en el aula lo hacemos en casa, y lo que se hacía en casa lo hacemos en el aula. Yo creo que tiene un interés también para nuestros modelos educativos. Los MOOC, o CAMEL, cursos abiertos masivos en línea. Esto está siendo un fenómeno que, bueno, más allá de los análisis y de las críticas que pueden estar recibiendo, esto está mereciendo que realmente en las universidades nos paremos a pensar. Aquí hay pues todo un mundo de posibilidades en el sentido y de dudas respecto a la evaluación, a la acreditación, pero cierto, esto ha venido y ha venido para quedarse y para desarrollarse aún más. Les traigo el ejemplo de instituciones muy prestigiosas que se han unido, muchas en plataformas, en consorcios, en este caso es el Coursera, que hay unas 80 instituciones que hoy están ofreciendo 400 cursos, pero hay otras más, ahí se las pongo en la pantalla, que bueno, pueden ustedes acercarse a ellas, que ciertamente les van a dar mucha información y muchas posibilidades, tanto para nuestros aprendizajes como docentes, como que las podamos utilizar para sugerir a los estudiantes. Aquí tienen nuestra UNED abierta, que tiene sus COMA, como aquí se le denominan a los MOOC, y las posibilidades que brindan, están ustedes invitados también a visitarlo. Y ya termino. Termino, pues, para decirles que todas estas tendencias, desde mi perspectiva de estudioso de estas cosas de la educación a distancia, yo las incluyo, yo las coloco, las sitúo dentro de ese amplio concepto de educación a distancia que antes les señalaba, porque desde mi punto de vista esas 4 características que yo les narraba al principio, creo que las recoge todas, cualesquiera de ellas. Cualesquiera de ellas pueden plantearse y pueden visualizarse con estas perspectivas que les muestro en la pantalla que tienen ustedes a mi derecha. Entonces, si todo eso es así, ¿no creen ustedes que los sistemas universitarios a distancia, las instituciones en las que ustedes trabajan, desde los cargos de responsabilidad que seguro que muchos de ustedes tienen, no creen que todo esto merece una pensada? ¿No creen que todo esto merece una reflexión? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos utilizar de bueno para lograr eficacia y sobre todo eficiencia? En fin, merece que lo reflexionen ustedes. Yo creo que la educación a distancia virtual actualmente de calidad es la que está y la que está viniendo. Está existiendo una gran convergencia entre lo presencial y la distancia. Muchas veces esas fronteras no las podemos distinguir. Y yo creo un consejo, que no discutamos tanto si la educación a distancia es buena o es mala, si la presencial es mejor o peor. Yo creo que lo que debe importar, como les señalo, en ese último rectángulo que aparece en la pantalla, lo que nos debe importar es solo la calidad. Si es buena o mala la presencial, si es buena o mala la a distancia. Seguro que ustedes y yo hemos tenido experiencias en un caso o en otro. Para terminar, a muchos de ustedes seguro que les conocí hace muchos años, a otros más recientemente. Si quieren que nos unamos todos juntos, yo les ofrezco desde la Cátedra UNESCO esta red, la red de la Cátedra UNESCO, donde están todos ustedes invitados a participar, que serán recibidos con los brazos abiertos. Será un placer encontrarme de nuevo con ustedes en otra ocasión. Muchísimas gracias.